y yo tocaba la banda un grupo por la noche. Ya había tenido bastante éxito con una pequeña banda llamada Jordi. Habríamos tenido 2 o 3 éxitos menores. A los 77 años, Brian Johnson sigue desafiando las expectativas. Esta vez, no con un grito o un salto al escenario, sino con silencio. Durante décadas, los fans han rogado por escuchar un clásico de AC/DC vivo, una canción que definió el espíritu rebelde de la banda. Sin embargo, concierto tras concierto, ha estado ausente de la lista de canciones. Ahora, Johnson finalmente está revelando por qué. Y no se trata de la edad, el rango vocal o incluso la música. Es algo más profundo, emocional y quizás doloroso. Una banda construida sobre el ruido. Su negativa se siente audaz y personal. Después de años de especulaciones, Johnson está rompiendo su silencio sobre por qué AC/DC ha retirado uno de sus himnos más legendarios. Brian Johnson revivió a AC/DC después de la muerte de Bon Scott e hizo de Back in Black un hito del rock. Brian Francis Johnson nació el 5 de octubre de 1947. Dunston, Gateshead, Inglaterra. Una ciudad de clase trabajadora que luego moldearía su personalidad realista y sensata. Mucho antes de que pusiera un pie un escenario global, Johnson era solo otro niño que crecía en la Gran Bretaña de la posguerra con amor por la música y talento para el canto. Su exposición temprana a la escena del rock local se produjo las décadas de 1960 y 70, cuando comenzó aquí a actuar con varias bandas el noreste de Inglaterra. Entre ellas estaba el grupo de glam rock Jordi, donde obtuvo un modesto reconocimiento por su voz arenosa y su enérgica presencia en el escenario. Aunque Jordi nunca alcanzó un éxito internacional masivo, la banda le dio a Johnson un punto de apoyo crucial en la industria y lo ayudó a refinar el estilo vocal que un día lo convertiría en un ícono mundial del rock. Ese momento llegó febrero de 1980 tras una tragedia que sacudió el mundo del rock. Bon Scott, el cantante original y carismático líder de AC/DC, había muerto inesperadamente, dejando así a la banda una encrucijada. A raíz de esta pérdida, AC/DC comenzó silenciosamente la búsqueda de un nuevo vocalista principal, alguien que pudiera honrar el legado de Scott y al mismo tiempo aportar una energía fresca al grupo. Johnson, que había impresionado a la banda años antes durante una actuación de Jordi, fue invitado a una audición. Según entrevistas posteriores, Angus y Malcolm Young quedaron inmediatamente impactados por su voz, su actitud y su autenticidad. Cuestión de semanas, Johnson fue nombrado oficialmente el nuevo cantante principal de AC/DC. Era una tarea desalentadora, por decirlo menos, ocupar el lugar de un líder querido apenas meses después de su fallecimiento. Pero Johnson no intentó imitar a Scott. Aportó su propia energía cruda y sin filtros al papel. Julio de 1980, apenas meses después de unirse a la banda, AC/DC lanzó Back in Black, su primer álbum con Johnson como vocalista principal. El álbum no fue solo un éxito comercial. Se convirtió en un fenómeno cultural, con más de 50 millones de copias vendidas todo el mundo. Back in Black se encuentra entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Canciones como You Shook Me All Night Long, Shoot to Thrill y Hell's Bells no solo mostraron la destreza vocal de Johnson, cimentaron su lugar la banda y aseguraron a los fans que el trueno de AC/DC no había sido silenciado. De 1981 a 1990, Johnson se mantuvo a la vanguardia mientras AC/DC
seguía dominando la escena del hard rock. Álbumes como For Those About to Rock, We Salute You, 1981, Flick of the Switch, 1983, y The Razor's Edge, 1990, consolidaron la posición de la banda como leyendas mundiales del rock. La inconfundible voz ronca de Johnson, su entrega de alto octanaje y su característica gorra de Newsboy se convirtieron icónicas por derecho propio. Había pasado con éxito de los clubes locales de Inglaterra a estadios con entradas agotadas todo el mundo, y al hacerlo, se ganó el respeto tanto de los fans como de los críticos, que inicialmente habían dudado de si alguien podría seguir a Bon Scott. La década de 2000 no vio ninguna desaceleración para Johnson o AC/DC. La banda continuó de gira extensamente y lanzó nuevo material que resonó con una nueva generación de fans del rock. Álbumes como Stiff Upper Lip 2000 y Black Ice 2008 demostraron que AC/DC no tenía intención de convertirse un acto de nostalgia. Seguían siendo relevantes, seguían siendo poderosos y seguían agotando entradas a arenas de todos los continentes. Johnson siguió siendo una parte vital de este éxito, aportando la misma energía implacable a cada actuación que había ofrecido décadas antes. Su capacidad para mantener su potencia vocal y conectar con el público mantuvo vivo el legado de la banda, al tiempo que garantizaba que permaneciera arraigado la autenticidad. 2014. AC/DC lanzó Rocker Boost, otro álbum de éxito mundial que reforzó aún más el papel fundamental de Johnson. La banda, una vez más, tomó la delantera una gira mundial que llevó al grupo a lugares con entradas agotadas toda Europa, América y más allá. Sin embargo, este período también marcó el comienzo de un capítulo más turbulento, la historia de la banda. El guitarrista fundador Malcolm Young se vio obligado a retirarse debido al avance de la demencia, una pérdida que afectó a la banda a un nivel profundamente personal. Casi al mismo tiempo, el baterista de mucho tiempo, Phil Rudd, enfrentó problemas legales que interrumpieron la sección rítmica del grupo y amenazaron su unidad. A pesar de estos desafíos internos, Johnson continuó liderando desde el frente, demostrando resistencia y una dedicación inquebrantable a los fans y a la música. La verdad oculta detrás de su repentina salida de AC/DC y la controversia del reemplazo de Axl Rose. La carrera de Brian Johnson con AC/DC ha estado marcada por increíbles momentos álgidos, pero no ha estado exenta de desafíos y controversias. Quizás el tema más significativo y discutido públicamente los últimos años fue su repentina partida de la gira de 2016 de la banda, debido a la pérdida de audición. El anuncio fue un shock para los fans de todo el mundo. La voz distintiva de Johnson había sido una parte integral del sonido de AC/DC durante más de 3 décadas, y escuchar que se retiraría a mitad de la gira fue sorprendente y desalentador para muchos. Lo que hizo que la situación fuera aún más complicada fue la forma que se desarrolló. Inicialmente, la banda y la gerencia enmarcaron la salida de Johnson como un paso necesario para proteger su audición. Un problema de salud que aparentemente había alcanzado un punto crítico. La pérdida de audición es una preocupación seria para muchos músicos, particularmente aquellos expuestos al volumen constante de las actuaciones de rock. El propio Johnson explicó más tarde que se vio obligado a tomar la difícil decisión de preservar la audición que le quedaba para evitar daños permanentes. Sin embargo, a pesar de esta razón comprensible, la forma que se compartió la noticia
y la velocidad con la que Axl Rose de Guns N' Roses fue traído como reemplazo despertó la controversia. Muchos fans especularon que Johnson había sido expulsado o tratado injustamente. La naturaleza repentina del cambio, combinada con la limitada comunicación de la banda, generó rumores y desconfianza, dejando a algunos seguidores sintiendo que la salida de Johnson fue mal manejada. A esto se sumó la complejidad de la reacción torno al papel de Axl Rose como líder interino de AC/DC durante el resto de la gira Rock or Bust. Rose es un vocalista legendario por derecho propio, pero su nombramiento, en lugar de Brian Johnson, fue polarizador. Los informes indicaron que Brian Johnson no respaldó completamente la decisión de que Rose se hiciera cargo de las actuaciones vivo. Si bien Johnson evitó condenar públicamente a la banda o a Rose, su silencio sobre el tema fue muy elocuente, alimentando debates dentro de la comunidad de fans y la prensa musical. Algunos vieron la medida como una solución pragmática a una situación difícil, asegurando que la banda pudiera continuar de gira y cumpliendo compromisos. Otros lo vieron como una falta de respeto al legado de Johnson y cuestionaron si socavaba el espíritu de AC/DC al marginar a una figura clave sin un apoyo claro. Esta controversia destacó el delicado equilibrio que las bandas deben mantener cuando se enfrentan a problemas de salud y de personal, especialmente aquellos que involucran a miembros con un estatus icónico. Para Johnson, cuya voz ayudó a definir la era más exitosa de AC/DC, dar un paso atrás fue sin duda un golpe personal y profesional. Sin embargo, su elección fue última instancia sobre la autopreservación y el reconocimiento del costo físico que décadas de actuaciones de alto decibelio habían tenido. Vale la pena señalar que la partida de Johnson no fue una decisión tomada a la ligera. Fue una cuestión de necesidad, y su preocupación por su propio bienestar refleja un lado humano a menudo eclipsado por las personalidades de las estrellas de rock. A pesar de la controversia, las contribuciones de Johnson a AC/DC siguen siendo indiscutibles. Su estilo vocal y su presencia en el escenario ayudaron a la banda a atravesar un período crítico tras la muerte de Bon Scott y contribuyeron hasta algunos de los mayores éxitos comerciales de la banda. El episodio de la partida, por difícil que fuera, no disminuyó su impacto. También abrió conversaciones sobre la salud de los músicos y los desafíos de envejecer, una profesión físicamente exigente. La experiencia de Johnson sirve como un recordatorio de que detrás de la música y la fama hay limitaciones humanas muy reales. La reacción dividida a la participación de Axl Rose también subrayó la lealtad apasionada de la base de fans de AC/DC. Los fans lidiaron con la cuestión de la autenticidad versus la practicidad. ¿Debería una banda como AC/DC continuar de gira sin su líder clásico? ¿O hacerlo traicionaría el legado de la banda? La respuesta es compleja y varía según la perspectiva individual. La ausencia de Johnson se sintió profundamente, pero la decisión de la banda de seguir adelante reflejó un compromiso con los fans y las realidades de la industria musical. Retrospectiva, el episodio mostró los desafíos que enfrentan las bandas veteranas al equilibrar la continuidad con el respeto por su historia. Los años posteriores a la controversia, Brian Johnson se ha centrado en la recuperación y el mantenimiento de su salud. Aunque la naturaleza repentina de su salida dejó muchas preguntas sin respuesta a ese momento, Johnson desde entonces no ha expresado ningún remordimiento por priorizar su audición.
Su regreso al estudio y sus apariciones ocasionales vivo han sido bien recibidos por los fans ansiosos por verlo recuperar su lugar en el escenario. El episodio ahora se ve menos como un escándalo y más como un punto de inflexión necesario. Uno que enfatiza la importancia de que los artistas se cuiden a sí mismos, incluso medio de las presiones de la fama y las expectativas. El regreso de Brian Johnson 2020, superando la pérdida de audición y revelando la historia de su vida, la vida de Bran. 2020, después de años alejado del centro de atención debido a sus problemas de audición, Brian Johnson hizo un sorprendente y triunfal regreso a ETH con el lanzamiento de su álbum Power Up. Este regreso no fue solo un guiño nostálgico a los días de gloria de la banda. Fue una clara declaración de que Johnson había superado uno de los mayores obstáculos su carrera. El secreto detrás de su regreso radicaba una tecnología auditiva avanzada que le permitió controlar el daño que había sufrido y preservar su voz para las exigentes actuaciones que requiere el rock and roll. Este avance fue un punto de inflexión significativo, no solo para Johnson personalmente, sino para el futuro de AC/DC, ya que significó que el sonido clásico de la banda podría una vez más ser liderado por el vocalista que ayudó a definirlo durante décadas. El lanzamiento de Power Up fue recibido con entusiasmo y alivio por los fans de todo el mundo, muchos de los cuales temían que el legado de la banda pudiera verse alterado para siempre por los problemas de salud de Johnson. Con este álbum, AC/DC no solo reafirmó su lugar en el mundo del rock, sino que también mostró la resistencia y la determinación de su cantante principal. La capacidad de Johnson para adaptarse y superar su pérdida de audición reflejó su profundo compromiso con la música y con los fans que lo habían apoyado las buenas y las malas. Fue un recordatorio de que detrás de los estruendosos riffs y las poderosas voces hay un ser humano que enfrenta desafíos reales y que con el apoyo y la tecnología adecuados, incluso los problemas aparentemente insuperables, pueden ser manejados. 2 años después, 2022, Johnson ofreció a los fans una mirada aún más profunda a su vida y carrera con el lanzamiento de su autobiografía, The Lips of Brian. Este libro proporcionó un relato sincero y detallado de su viaje. Desde su humilde educación de clase trabajadora, Gateshead, hasta los altibajos de unirse a una de las bandas de rock más grandes del mundo, Johnson no rehuyó hablar de su pérdida de audición, el dolor de alejarse del escenario y el impacto emocional de esos años. Más importante aún, compartió historias que iluminaron el fuerte vínculo que forjó con los jóvenes hermanos, Angus y Malcolm, cuya amistad y asociación han sido fundamentales para el éxito duradero de AC/DC. Sus memorias brindaron a los lectores una rara visión de las luchas personales y los triunfos detrás de la leyenda, humanizando a una figura que a menudo se ve solo a través de la lente de su personaje el escenario. Entre 2023 y 2024, Brian Johnson ha realizado una serie de apariciones limitadas, vivo con AC/DC, lo que indica un regreso cauteloso pero esperanzador al escenario. Estas actuaciones incluyen eventos de alto perfil, como el Power Trip Festival, donde los fans fueron testigos de primera mano de que la voz de Johnson sigue siendo tan poderosa y distintiva como siempre. Sin embargo, Johnson ha tenido cuidado de evitar giras completas, consciente de las consideraciones continuas relacionadas con su audición. Este enfoque equilibrado refleja una comprensión madura de sus necesidades de salud, al tiempo que honra su pasión por actuar y conectar con el público.
Sus apariciones selectivas han sido recibidas con entusiasmo, brindando la tranquilidad de que, si bien el camino por delante puede requerir ajustes, su lugar, la historia del rock, está lejos de terminar. Esta fase de la carrera de Johnson conecta naturalmente con los capítulos anteriores de su viaje. Las batallas contra la pérdida de audición, las controversias torno a su partida y el legado perdurable que ayudó a construir. Es una historia de resiliencia, innovación y las realidades cambiantes que enfrentan los músicos de rock que envejecen. A través de tecnología avanzada y un enfoque renovado el autocuidado, Johnson ha reescrito lo que muchos pensaron que era un final inevitable para su tiempo con AC/DC. Lugar de desvanecerse la jubilación, ha demostrado que la adaptabilidad y la determinación pueden mantener vivo el espíritu del rock. Además, la autobiografía de Johnson añade otra capa a esta narrativa, dando a los fans y observadores una comprensión más completa del hombre detrás del micrófono. Sus reflexiones sobre su educación y las experiencias formativas que moldearon su ética de trabajo y actitud revelan por qué ha sido capaz de soportar los altibajos de una carrera exigente. Las anécdotas personales y las admisiones sinceras The Lives of Brian enriquecen nuestra apreciación por Johnson, no solo como una voz, una banda legendaria, sino como una persona que ha enfrentado los desafíos de frente, con honestidad y valentía. Sus recientes apariciones vivo confirman aún más que Johnson sigue siendo un intérprete vital y atractivo capaz de ofrecer la energía cruda y la conexión que los fans esperan. Sin embargo, su voluntad de retirarse de las giras completas también indica un enfoque reflexivo de la longevidad, uno que equilibra la pasión con la prudencia. Es un recordatorio de que incluso las leyendas del rock deben evolucionar con el tiempo, cuidándose para asegurarse de que puedan seguir compartiendo su arte. La batalla de Brian Johnson con el síndrome del impostor y los problemas legales menores. A pesar del triunfal regreso de Brian Johnson a AC/DC y su notable viaje superando la pérdida de audición, su historia también está marcada por luchas personales que a menudo permanecen invisibles detrás de las voces rugientes y las actuaciones electrizantes. Uno de los aspectos más conmovedores que ha compartido, especialmente en entrevistas y a través de sus memorias, The Lives of Brian, es la batalla interna que enfrentó con la identidad y la fama. Johnson reveló abiertamente que durante mucho tiempo luchó contra el síndrome del impostor, la sensación de que no encajaba del todo, de que simplemente estaba viviendo a la sombra de Bon Scott, el líder original de AC/DC, cuyo legado era a la vez amado y monumental. Esta lucha psicológica se vio agravada por la enorme presión de asumir un papel que era mucho más grande que simplemente cantar el escenario. Johnson no solo estaba reemplazando a un vocalista, estaba ocupando el lugar de un ícono del rock cuya personalidad y voz se habían vuelto inseparables de la identidad temprana de AC/DC. Los fans, los críticos y la propia banda tenían que aceptarlo, y esa aceptación nunca estuvo garantizada. Momentos de sinceridad, Johnson describió cómo el peso de las expectativas a veces se sentía abrumador. La fama que vino con unirse a AC/DC, una banda que ya estaba una trayectoria hacia el estrellato, fue desalentadora. Lugar de sentirse como un momento de triunfo, fue durante un tiempo un período de ajuste desafiante, donde cuestionó si era digno del papel o si alguna vez sería visto como su propia persona, lugar de un reemplazo de Bon Scott. Sin embargo, a pesar de estas dudas, Johnson perseveró.
superó las inseguridades, encontrando su propia voz y estilo, que definirían el sonido de la banda durante las décadas siguientes. La vulnerabilidad que ha compartido sobre el síndrome del impostor humaniza a una figura que a menudo se ve solo como una leyenda del rock. Nos recuerda que incluso aquellos que parecen más grandes que la vida son capaces de sentirse inseguros y de enfrentar batallas internas. Su historia refleja una verdad más amplia sobre la fama. La imagen pública rara vez captura la complejidad de lo que se necesita para tener éxito un entorno de tanta presión. Para Johnson, no se trataba solo de dar las notas correctas. Se trataba de demostrarse a sí mismo que pertenecía. Junto con estos desafíos emocionales, Johnson también encontró dificultades prácticas fuera de la música, incluido un problema legal menor que atrajo la atención de la prensa sensacionalista, el Reino Unido. La disputa involucró su colección de coches clásicos, un pasatiempo que reflejaba su pasión más allá del escenario, pero también condujo a un breve problema relacionado con los impuestos. Si bien no fue un escándalo importante de ninguna manera, este problema legal añadió un capítulo inesperado a la historia de su vida. La disputa fiscal se manejó silencio y se resolvió sin consecuencias significativas, pero su cobertura a la prensa sirvió como un recordatorio de que incluso las estrellas de rock deben navegar por las complejidades de las finanzas personales y las responsabilidades legales. Aunque este episodio fue menor comparación con el alcance de su carrera, destaca los desafíos que conlleva la gestión de la riqueza y la fama, especialmente para los artistas que de repente se ven catapultados al ojo público. Para Johnson, cuyas raíces de clase trabajadora inculcaron un fuerte sentido de responsabilidad y humildad, tales problemas fueron quizás más frustrantes porque distraían su atención de la música. Sin embargo, logró resolver la situación discretamente, manteniendo su reputación y evitando consecuencias importantes. El controvertido silencio de Brian Johnson y el debate sobre sus memorias. Los años de Brian Johnson alejado de AC/DC, gran parte debido a sus graves problemas de audición, estuvieron marcados no solo por luchas personales por la salud, sino también por controversia pública y especulación. Para muchos fans y observadores, su repentina ausencia del centro de atención fue confusa y a veces frustrante. Comenzaron a circular acusaciones de que Johnson había desaparecido sin explicación, lo que generó rumores e información errónea sobre su condición y su estado con la banda. Una era donde las redes sociales y las actualizaciones instantáneas dominan la interacción entre las celebridades y su público. El relativo silencio de Johnson fue interpretado por algunos como una falta de transparencia o incluso indiferencia hacia sus fans. Esto creó un vacío de información que alimentó especulaciones infundadas e incluso críticas, y algunos lo acusaron de abandonar sus responsabilidades u ocultar la verdad. Realidad. La elección de Brian Johnson de mantener gran medida privados los detalles de su salud y el complicado viaje hacia la búsqueda de tratamientos eficaces para su pérdida de audición se basó en razones profundamente personales. La pérdida de audición es un tema delicado y a menudo cargado de emociones para los músicos, especialmente para alguien como Johnson, cuya carrera depende de sus habilidades vocales. El proceso de manejo de esta condición implicó tratamientos médicos, consultas y el uso de tecnologías auditivas avanzadas, todo lo cual requirió concentración, paciencia y discreción. Publicar cada detalle podría haber añadido presión o distracción innecesarias durante un momento ya de por sí desafiante. Para Johnson,
Proteger su privacidad era esencial para mantener su bienestar mental mientras superaba estas dificultades. Esta preferencia por la privacidad es comprensible. Sin embargo, contrastaba marcadamente con las expectativas de los fans la era digital, donde los artistas a menudo comparten detalles íntimos de sus vidas línea. La desconexión entre la necesidad de discreción de Johnson y el deseo de transparencia del público condujo a malentendidos y, lamentablemente, a cierto grado de crítica. Algunos medios de comunicación retrataron su ausencia como misteriosa o problemática, lo que complicó aún más la percepción pública de la situación. Es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan los artistas que deben equilibrar sus límites personales con el intenso escrutinio que acompaña a la fama. La experiencia de Johnson destaca cómo la falta de información a veces puede causar más daño que la verdad misma, ya que la especulación llena el vacío dejado por el silencio. Junto con estos desafíos torno a su salud y su ausencia del ojo público, la autobiografía de Johnson, de 2022, The Lives of Brian, añadió otra capa a la conversación. Los fans anticiparon con entusiasmo las memorias, ansiosos por aprender más sobre el hombre detrás de la voz legendaria y sus experiencias tanto dentro como fuera del escenario. Si bien el libro ofreció reflexiones sinceras sobre la educación de Johnson, su viaje para unirse a AC/DC y sus batallas contra la pérdida de audición también provocó debate, particularmente con respecto a cómo Johnson eligió abordar el legado de Bon Scott, el líder original de AC/DC. La relación de Johnson con la memoria de Bon Scott es un tema delicado dado el estatus icónico de Scott y su trágica muerte prematura. La autobiografía, Johnson se abstuvo deliberadamente de profundizar comentarios personales o emocionales sobre Scott, una elección que sorprendió y decepcionó a algunos lectores. Johnson explicó en entrevistas que esta moderación fue una decisión consciente por respeto. No quería aparentar que estaba tratando de eclipsar o reinterpretar el legado de Scott, que reconocía como sagrado para la banda, los fans y la historia del rock general. Este sentido de reverencia moldeó la forma que Johnson abordó su propia historia, centrándose en sus experiencias sin invadir demasiado la narrativa de Scott. Sin embargo, esta decisión no sentó bien a todos los lectores. Los críticos y algunos fans expresaron su frustración porque las memorias perdieron la oportunidad de proporcionar una perspectiva más emocional o perspicaz sobre el período de transición fundamental después de la muerte de Scott y la dinámica dentro de la banda. Habían esperado una mirada más íntima de cómo se sintió Johnson al ocupar un lugar tan importante y cómo la sombra de Scott influyó su carrera y su identidad. La percibida moderación emocional condujo a acusaciones de que Johnson estaba reteniendo información clave, dejando una brecha a la narración que algunos creían que podría haber añadido profundidad y vulnerabilidad al libro. Brian Johnson explica por qué AC/DC nunca tocará Love Song vivo. A los 77 años, Brian Johnson continúa cautivando a los fans de todo el mundo, no solo con su inconfundible voz, sino con su honestidad y profundidad de visión sobre el legado perdurable de AC/DC. Después de décadas de actuaciones explosivas, discos que encabezaron las listas de éxitos y batallas personales libradas tanto dentro como fuera del escenario, Johnson sigue siendo una voz de autenticidad del mundo del rock. Y ahora, un momento raro y revelador. Se ha sincerado sobre una canción particular de AC/DC que la banda se ha negado repetidamente a tocar vivo. Una revelación que añade otra capa intrigante a su historia.
Esta revelación no vino con un toque dramático o controversia, sino más bien con la claridad realista y reflexiva que ha llegado a definir a Johnson sus últimos años. Hablando con sinceridad, explicó la verdadera razón por la que AC/DC evita interpretar la canción Love Song de su álbum australiano de 1975, High Voltage, una decisión que sorprendentemente no tiene nada que ver con desafíos técnicos o límites logísticos. Una entrevista sincera, Johnson reconoció que la elección de la banda fue impulsada por el instinto artístico y la autenticidad emocional. Simplemente no sentimos que represente lo que es AC/DC, dijo, refiriéndose al tono suave, casi tierno de la canción, completamente desacuerdo con la imagen de hard rock, atronador y sin adornos que la banda ha construido durante décadas. No somos nosotros, no es para lo que la gente viene a vernos. La canción, que presenta melodías suaves y letras románticas, fue un raro intento temprano de la banda de experimentar con un estilo de balada más tradicional. Pero desde el principio, no encajó bien con la identidad musical del grupo. Malcolm y Angus Young, conocidos por sus riffs crudos y su energía agresiva, supuestamente se estremecieron ante la canción, incluso bromeando sobre cómo se sentía más como algo de una banda de pop que el mundo valiente de rock de alto voltaje de AC/DC. Aunque la canción fue grabada durante la era de Bon Scott, mucho antes de que Johnson se uniera a 1980, su presencia al catálogo de la banda siempre se ha sentido como un valor atípico. El propio Johnson nunca la ha interpretado, y según él, nunca ha habido una discusión seria sobre incluirla a las listas de canciones, ni siquiera con fines nostálgicos. Tenemos todo un catálogo de canciones que te golpean como un tren de carga, explicó. Cuando estás en el escenario y tienes a 60.000 fans ahí fuera, lo último que quieren es que reduzcas la velocidad y empieces a lloriquear. Las palabras de Johnson reflejan no solo su propia opinión, sino una filosofía compartida dentro de la banda. Su compromiso con la coherencia, la intensidad y la poderosa conexión que mantienen con sus fans. Este compromiso no es solo una elección de actuación, es una cuestión de identidad. A lo largo de los años, AC/DC ha construido una marca arraigada al poder bruto, el espíritu rebelde y la energía implacable. Incluso sus canciones más lentas como Ride On o The Jack mantienen un toque valiente que las mantiene alineadas con el sonido característico de la banda. Love Song, sin embargo, cruzó hacia un territorio desconocido, inclinándose demasiado hacia un tono sentimental que simplemente no se alineaba con quienes eran entonces o ahora. Para una banda que nunca ha hecho concesiones para perseguir tendencias o el éxito en las listas de éxitos, omitir esta canción de sus shows vivo siempre ha sido una decisión consciente de mantenerse fiel a sus raíces. Johnson también señaló que los comentarios de los fans han jugado un papel en la configuración del repertorio vivo de la banda. «Escuchamos a la multitud», dijo. «Sabemos para qué vienen, y no estamos a punto de decepcionarlos con una canción la que ni siquiera nosotros creemos ya». La claridad y la convicción su voz dejan claro que no se trata de que no les guste la canción como músicos. Se trata de honrar el contrato que siempre han mantenido con sus fans para ofrecer rock electrizante sin filtrar y sin concesiones. Incluso décadas después, esa promesa continúa moldeando cada lista de canciones y cada decisión, incluyendo el silencioso archivo de una canción que no encaja. Curiosamente, la explicación de Johnson añade profundidad a la historia de la banda, ofreciendo una rara mirada entre bastidores a cómo se toman las decisiones creativas,
no solo por razones comerciales, sino por autenticidad. Si bien muchas bandas incluyen trabajos tempranos shows, vivo por obligación o nostalgia, AC/DC nunca ha sido una banda que se ajuste. Desde rechazar las normas de la industria hasta superar la pérdida de miembros clave, la banda siempre ha tomado el camino que les parece correcto, no necesariamente el que otros esperan. Love Song sirve como un recordatorio de la experimentación temprana de la banda y la claridad que pronto siguió. Una decisión de despojar cualquier cosa que no sirviera a su propósito o conectara con su espíritu. Los fans pueden preguntarse si esta canción alguna vez encontrará un lugar, una futura actuación, tal vez como un raro retroceso o parte de una retrospectiva. Pero según los comentarios de Johnson, eso parece poco probable. La banda ha demostrado una y otra vez que no están interesados en repetir errores o complacer a los fans que se sienten inauténticos. No se trata de pretender ser algo que no somos, dijo Johnson. Se trata de saber quiénes somos y mantenernos fieles a eso, sin importar cuántos años pasen.